Bienvenidos alumnos, hoy vamos a desarrollar el tema número 2 del curso de razonamiento lógico. El tema se llama funciones del lenguaje. Entonces, ¿tiene que ver con el tema anterior? Sí, porque también vamos a hablar un poco de los enunciados, ya que no siempre los enunciados cumplen la misma función. ¿Qué quiere decir esto? Que un enunciado no siempre nos va a informar de algo. A veces también nos va a transmitir algún estado de ánimo del hablante. O también un enunciado puede servir para que el receptor pueda ejercer alguna acción. Entonces, vamos a ver que el lenguaje natural es usado para comunicar información, expresar emociones o influir en los demás. De acuerdo a todo lo dicho, vamos a diferenciar tres funciones del lenguaje. La primera, llamada función informativa, su nombre lo dice, sirve para informar, describir o explicar la realidad, transmitir conocimientos. Ejemplos: Ángel es un buen bailarín. Adrián es muy inteligente. La ciudad de Piura es una de las más importantes del Perú. Fíjate que en los tres ejemplos que te he puesto, se está dando o se está describiendo la realidad, se está transmitiendo un conocimiento. En este caso, si tú te has dado cuenta, tenemos que en la función informativa solamente vamos a encontrar a las proposiciones, las que tenían un sentido completo, las que ya me brindaban una información. Eso es con respecto a la función informativa. Luego tenemos la función expresiva. Su nombre lo dice, expresa. ¿Qué expresa? Un estado de ánimo, una emoción, un sentimiento. La ira, la alegría, la tristeza, el miedo. Ejemplo: viva la fiesta. Está expresando alegría de ese hablante, de ese emisor. Ojalá vaya al cine. Una duda, ojalá, quisiera, ¿sí? Un deseo también podemos decir, deseo o una duda. Estoy muy triste. Está expresando que el hablante está triste. Es un enunciado que cumple la función expresiva. Y la tercera función es la llamada función directiva. Directiva viene de dirigir. Entonces, ¿para qué sirve? Para dar órdenes, para dar o hacer pedidos. O también tiene como objetivo principal influir en la conducta. Vamos a encerrarte esto. Influir en la conducta. Y aquí me detengo. Un enunciado en función directiva lo que va a hacer es que el receptor realice algo. Si yo te digo silencio, vas a quedarte callado. Siéntate, te vas a sentar. Te estoy dando una orden. Ahora, si también te hago una pregunta, si yo te digo ¿cómo te llamas?, me respondes Javier, Jorge. Pero está generando que tú me des una respuesta. Por eso se llama función directiva, porque genera que el receptor dé o haga una determinada acción. Por eso es que aquí están las órdenes y las preguntas. Hay que diferenciar de una pregunta que genera una duda, porque ahí estaríamos hablando de la función que dijimos atrás, expresiva. Si yo digo ¿aprobaré el examen?, también es una pregunta. Pero fíjate, ¿aprobaré el examen? Si yo digo ¿aprobaré el examen?, es una pregunta que yo me estoy haciendo. Es una pregunta hacia mí. Y como es una pregunta hacia mí, me va a generar una duda. Quien me escucha va a decir, entonces está en duda de que si aprobará o no aprobará el examen. Mientras que la pregunta ¿cómo te llamas?, una pregunta dirigida hacia el otro, sí genera una respuesta en la otra persona. Ahora, recordamos los 4 tipos de enunciado de las clases pasadas. Enunciado abierto, solo enunciado, pseudo proposición y proposición. En este caso vamos a trabajar solamente con este de aquí.
Este va a ser nuestro motivo de estudio ahora. Las proposiciones, ¿ya? Vamos a ver a las proposiciones. ¿Y qué decimos de las proposiciones? Que las proposiciones se pueden clasificar. Entonces, dentro de las proposiciones vamos a encontrar dos grupos. El grupo de las proposiciones simples. ¿Y qué son las proposiciones simples? Su nombre lo dice, es algo simple, algo sencillo. Proposiciones que están formadas por una sola proposición, pero que su característica principal es que no se pueden separar. No se pueden separar, con rojo, ahí está el no, no se pueden separar. ¿Y por qué no se pueden separar? Porque están formadas por una sola proposición y por lo tanto no van a presentar conectores. No se pueden separar porque están formadas por una sola proposición y esto genera que no tengan conectores. Es decir, no hay y, no hay o, no hay entonces, ¿sí? Y el otro tipo de proposiciones se llaman proposiciones compuestas. Es todo lo opuesto a lo de acá. Pues no, si algo es simple, el otro es compuesto, quiere decir que va a ser todo lo contrario. ¿Qué tengo aquí? Tengo que una proposición compuesta en comparación a la simple sí se pueda separar. Y si aquí me dice que la simple está formada por una sola proposición, la compuesta me va a decir que va a estar formada por dos o más proposiciones. Mira la diferencia. Proposición simple. Luis es profesor. Proposición compuesta. Luis es profesor y músico. En la simple hay una sola idea. Luis es profesor. Mientras que en la compuesta tengo dos ideas. Luis es profesor y el conector lógico y Luis es músico. Entonces, ¿cuál es otra característica? Que presentan al menos un conector. Al menos un conector. Ahí están las proposiciones simples. Juan es músico. Piura es una ciudad muy calurosa. El trasplante de córnea es una de las operaciones más delicadas que existen. Sí, es un poquito más larga esta proposición, pero está dentro de la proposición simple porque no tiene ningún conector. No hay una I, no hay una O. Jorge y Mariano son hermanos. Profesor, ahí hay una I. Perfecto, pero vamos a ver un caso especial de las proposiciones simples también. Porque yo te dije, no se pueden separar. Carlos y Mercedes son esposos. Hay un caso especial de las proposiciones simples. ¿Por qué? Porque las proposiciones simples se van a dividir en dos grupos. Bueno, es sencillo también, mira. Proposiciones simples predicativas, las más fáciles. Hay un sujeto y hay un predicado. Pedro es doctor. Sujeto Pedro, predicado es doctor. La matemática es muy entretenida. Sujeto la matemática es muy entretenida, predicado. El trasplante de córnea es una de las operaciones más delicadas que existen. Claro, el trasplante de córnea sería el sujeto. Es una de las operaciones más delicadas que existen, sería el predicado. Recuerda, simples predicativas, un sujeto y un predicado, nada más. Proposiciones simples relacionales. Son aquellas proposiciones simples que tienen dos o más sujetos y un predicado que los relaciona. Por lo tanto, si los separamos, pierden el sentido. Dos sujetos, Ángel y Adrián, son hermanos. Fíjate, si yo digo Ángel es hermano, perdió el sentido. O Adrián es hermano, perdió el sentido. Tienen que estar los dos sujetos relacionados con esa palabra que dice son hermanos, es decir, con el predicado, para que esto tenga sentido. Ángel y Adrián son hermanos. Juan y María son esposos. Tienen que estar los dos sujetos para que pueda tener sentido la oración. Si no están los dos sujetos, no tiene sentido la oración. ¿Sí? Por eso te decía y te hablaba de un caso especial, las proposiciones simples relacionales, que hay que tener mucho cuidado porque suelen confundirse con proposiciones compuestas, porque a veces decimos, ve, ahí hay una I, ahí hay otra I, pero no. Esa I no está relacionando a dos proposiciones. ¿Sí? Ahora, las proposiciones compuestas, bueno, como hemos visto, su característica principal, y las vamos a diferenciar, es porque se pueden separar. Mira, Juan y Marcos son músicos. Hay dos sujetos.
Pero el predicado ya no los relaciona. El predicado hace que yo tenga un sujeto 1, que yo tenga un sujeto 2 y que tenga ese predicado. Pero ese predicado me permite esto, mira, ve. Juan es músico. ¿Tiene sentido? Claro que tiene sentido. Juan es músico. Marcos es músico. Claro, tiene sentido. Marcos puede ser músico. ¿Y qué aparece ahí? El conector. ¿Qué conector? La Y que le decimos nosotros, pero que para la lógica se llama conjuntor. Conjuntor, ese nombre ya algunos lo conocen porque ya lo hemos llevado el año pasado, los que han estudiado conmigo, pero para los nuevos vamos a presentarle que este se llama conjuntor. Proposición compuesta, otro ejemplo. Carlos es doctor o profesor. Mira que ahora solamente hay un sujeto, pero hay un predicado que está compuesto por dos atributos. Carlos es doctor o Carlos es profesor. Mira que también me genera dos proposiciones. Proposición 1, Carlos es doctor. Proposición 2, Carlos es profesor. Entonces, ¿qué falta ahí? El conector lógico. Y lo vemos, es una O, pero para la lógica se llama disyuntor. Muy bien, ahí te he hecho un cuadrito de resumen que también te puedes apoyar de eso, lo puedes copiar para que tengas una idea al momento de desarrollar los ejercicios que te voy a dejar. Simples, predicativa, relacional, característica principal, no se puede separar, bien fácil. Proposiciones compuestas, característica principal, pueden separarse. Y bueno, ahí ya te he puesto algunas de las proposiciones compuestas que vamos a ver en el siguiente tema. Conjuntiva cuando es con la I, disyuntiva con la O, implicativa cuando es con un entonces, replicativa cuando es con un por qué y negativa cuando es con un no. Bueno, esto ya lo vamos a ver en la próxima clase, pero quiero que lo recuerdes, simples y compuestos. Y si podemos hacer también un repaso de lo primero, tendríamos tres funciones de lenguaje: informativa cuando nos informa, expresiva, expresa un sentimiento, y la última función que era la directiva cuando dirigía o cuando daba una orden. Eso es todo el tema de hoy. Mira, de los siguientes enunciados, ¿cuál está en función informativa? ¿Cuál está en función informativa? ¿Qué quiere decir función informativa? Que me va a describir la realidad o me va a dar una información de algo. A ver, la A. La música es el idioma del alma expresada con lo más profundo del corazón. ¿Está en función informativa? Bueno, algunos podrían decirme, sí, profesor, está en función informativa. Me está informando que la música es el idioma. Pero fíjate que está en un lenguaje metafórico, un lenguaje como que suena a verso, a poema. Entonces, no es función informativa. Cuando tiene que ver con un verso, con un poema, está en función expresiva. Recuerda. ¿Y por qué? Porque los versos y los poemas son expresiones que han hecho los autores, los escritores. Luego, la ciudad de Piura se encuentra en el puesto 3 de infectados por COVID-19. ¿Me está informando algo? Sí, me está diciendo que la ciudad de Piura lamentablemente se encuentra en el puesto 3 de infectados por COVID-19. La C, siéntate. ¿Qué es? Una orden. ¿Cuál es tu color favorito? Es una pregunta. Y como es una pregunta, también es una función directiva porque va a generar que tú me respondas. Yo te digo, ¿cuál es tu color favorito? El azul. Entonces genera una respuesta. Igual que el siéntate genera que vayas y te sientes. Y la E dice, quisiera ir al colegio. Quisiera, deseo. Un deseo, un anhelo. Quisiera ir al colegio. También sería función expresiva, porque está expresando un sentimiento de ese hablante. Él quiere ya ir al colegio, desea estar en su colegio. Entonces, mira que para resolver estas preguntas y esta parte tienes que leer mucho el enunciado. Tienes que ir dándole a cada uno
a cada uno de los ejercicios en lo que es y lo que no es. Porque justamente aquí me acordé de la tarea de la primera semana, y hay muchos que solamente, por ejemplo, me han hecho lo siguiente: me han encerrado, me han subrayado, me han marcado la B. Pero yo quiero que para esta tarea no solamente se quede así como está ahí. Miren el siguiente ejemplo. A ver, me preguntan por las proposiciones simples por las proposiciones simples. Son proposiciones simples. Lo que yo me tengo que acordar en primer lugar es que si me hablan de proposiciones simples, me hablan de las predicativas y las relacionales. Entonces, por acá, Carlos y Eduardo son buenos amigos. Carlos y Eduardo son buenos amigos. Es una simple relacional. Perfecto, sí. Y esto es lo que yo quiero que hagas para este tipo de ejercicios. Que pongas al costado qué son, para yo saber que estás trabajando, para yo saber que tú sí entendiste lo que yo te quise decir. Porque no quiero que solamente me marques o que me mandes una foto de una hojita donde dice las claves. No queremos esto. Yo quiero que trabajes. Sí, quiero que me digas, profesor, me preguntan por las simples, pero la 2 es compuesta, y ahí al costadito es compuesta, la 3 es compuesta. A ver, vamos a leer la 2. No es aconsejable consumir el limón durante los 3 primeros meses de embarazo y durante la lactancia. Separemos. No es aconsejable consumir el limón durante los 3 primeros meses de embarazo, y no es aconsejable consumir el limón durante los 3 primeros meses durante la lactancia. Entonces hay dos ideas, porque aquí aparece una I que es conector. Entonces esta sería compuesta. 3. Siempre se debe tomar el jugo de limón en pequeñas cantidades, ya que puede desgastar el esmalte de los dientes. A ver, separemos. Siempre se debe tomar el jugo de limón en pequeñas cantidades. Siempre se debe tomar el jugo de limón en pequeñas cantidades sería 1. ¿Y por qué se debe tomar esto? Porque puede desgastar el esmalte de los dientes. Hay 2. El limón se debe tomar en pequeñas cantidades. La otra proposición, el limón puede desgastar el esmalte de los dientes. Entonces esta también es compuesta. La 4. Los caramelos de menta son muy eficientes para eliminar el mal aliento. Los caramelos de menta son muy eficientes para eliminar el mal aliento. ¿Lo puedo separar? No lo puedo separar, hay una sola idea. Simple predicativa. Y la última que me dice las especias y su poder curativo. Las especias y su poder curativo. ¿Lo puedo separar? No. ¿Tiene sentido completo? Tampoco. Entonces quiere decir que por ahí estaba algo que no tenía que ver aquí. Entonces ni siquiera es proposición. Recuerda que para que sea simple o compuesta, primero tiene que ser proposición, pero esta es un solo enunciado. ¿Qué me preguntan? Por las proposiciones simples, por las predicativas y relacionales, sería la 1 y la 4. Entonces la respuesta es la 1 y la 4. Recuerda cómo quiero que me desarrolle los ejercicios, así, poniendo al costado qué son, qué es, para que puedas llegar a una respuesta de una forma rápida y yo pueda saber que tú me entendiste. ¿Sí? Bueno, las recomendaciones de siempre. Díganles a sus papás que salgan lo menos posible a comprar o alguna medicina, para que esta crisis que estamos pasando pueda pasar muy rápido, pueda acabarse ya. Recuerden que está en nuestras manos que esto se acabe. De nosotros mismos depende. Estamos ansiosos por volver a las clases, por estar con ustedes, por enseñarles todo esto, pero sabemos que mientras tanto ustedes están tomando conciencia y están desarrollando y viendo esto con el mayor entusiasmo posible. Recuerden que pueden consultarme al correo corporativo o a la plataforma de Educay y yo les voy a contestar enseguida. Así que bueno, espero nos veremos en los próximos videos. Cuídense.